tarde, en vez de ver fotos y todo eso. Tenemos en un lado, aquí, en una cara, primer y segundo viaje misioneros de Pablo. Y luego, al otro lado, tenemos el tercer viaje de Pablo, el viaje a Roma. A que nadie nunca habrá cogido un mapa así y habrá ido al primer viaje, segundo viaje y tercer viaje y el viaje a Roma para ir buscando sitio tras sitio donde se ubicaban. Yo nunca, y lo digo con vergüenza, no lo había hecho de forma sistemática. Había buscado algunos salteados y todo, tenía alguna idea de dónde estaban, pero nunca lo había hecho de esa manera. Así que vamos a hacer eso. Os invito a buscar en nuestras Biblias en Hechos, capítulo 13. Cuando empiezan su primer viaje misionero. Ahora, están en Antioquía. Había entonces una iglesia que estaba en Antioquía. Y es interesante, estos Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene. Lucio era de Cirene. ¿Veis dónde está Cirene? Libia, ¿no? En Libia. En África. Muy lejos. Antioquía está aquí. ¿Veis dónde está? Y hay dos Antioquías, así que tenemos que tener cuidado de no confundirnos. La Antioquía de que estamos hablando ahora está en Siria, ahí arriba. Lucio era de Cirene, Manaén, el que se había creado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Entonces, vamos a bajar. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia. Vamos a ver, ¿veis? Antioquía estaba la tierra adentro, Seleucia es un puerto. Navegaron hasta Chipre. Llegados a Salamina. Daniel, perdón, esto de que descendieron, ¿es posible que Antioquía estuviera en montaña? Antioquía sí, tiene altura. Porque están en la misma línea prácticamente las dos. Bueno, Antioquía como está la tierra adentro, entonces tendrá altura. Y luego descendieron al puerto que es Seleucia. Entiendo que eso es lo que está pasando. Luego llegaron a Salamina y entonces iban a las sinagogas y todo, habiendo atravesado toda la isla de Chipre hasta Pafos. Entonces tenemos la historia del judío llamado Bar Jesús, que era un falso profeta. Entonces, versículo 13, habiendo zarpado de Pafos, Pablo y compañeros arribaron a Perge de Panfilia. ¿Veis ahí? Sí. Donde van a Panfilia, Perge, el pueblo ahí en la costa. Pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia. ¿Veis ahí Antioquía? ¿Y dónde está Pisidia? No veo el nombre de Pisidia. Así que podéis ponerlo por ahí en algún sitio. Eso es Pisidia. Entraron en la sinagoga. Entonces Pablo predica un
sermón ahí a los judíos. Tenemos un mensaje que él predicó a los judíos y tenemos un mensaje que él predicó a los gentiles, ¿no? Los idólatras, ahí en Atenas, más adelante. Entonces llegamos, bajamos, estamos, veis, el próximo pueblo mencionado está... Capítulo 14, Siconio. ¿Dónde? El versículo, el capítulo 14, versículo 1. Ya, habían llegado a Iconia, donde ahí están en Iconia. Ya, Vale, versículo 51. 51, sí. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio. Y sí, Iconio está ahí. Entonces aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga, su hábito. Entonces vamos bajando, habiéndolo sabido, huyeron a Listra. Listra está próximo. Y Derbe. Y estos son ciudades de Licaonia. Y ahí está el nombre Licaonia. Una provincia. Entonces Listra, pues un hombre es sanado. Llaman a Bernabé Júpiter y a Pablo Mercurio, etc. Pasamos más adelante, vinieron unos judíos de Antioquía, 19, y de Iconio, y persuadieron a la multitud. Entonces le arrastraron a Pablo fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Pero se levantó y entonces volvieron a Listra. Volvieron sobre sus pasos a Iconio y a Antioquía, exhortándoles, y entonces, luego pasando por Pisidia, 24, vinieron a Panfilia, y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalia, que está en la costa, en el puerto, y de allí navegaron a Antioquía, de Siria. Y así terminó el primer viaje. Ya, esa es la carta de los Gálatas, va dirigida a esta zona. Antioquía, Listra. Sí. Iconio, Derbe. Le encontramos y en uno de los viajes también menciona cómo cruzaban Galacia también, más adelante. Entonces, tenemos el capítulo 15, que es sumamente importante en el libro de los Hechos. Es el concilio en Jerusalén y es uno de los capítulos claves en el libro de los Hechos y en el Nuevo Testamento también. Entonces vamos al 15:35. Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando la palabra, etc. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos. Entonces Bernabé quería que se llevaran a Juan, y Pablo dijo que no. Entonces Bernabé y Juan fueron por su camino y Pablo fue por otro. Entonces Pablo se menciona Panfilia, que es donde Juan Marcos se había vuelto a casa. Entonces Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre,
Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos y la gracia del Señor y pasó por Siria y Cilicia. Vemos ahí como de Antioquía, pues iba al norte. Es la línea verde que hay ahí. Va pasando por Cilicia, llega a Derbe, primeramente, y Listra. No tienen las líneas puestas bien ahí. Con el coño. Entonces ahí es donde encontraron a Timoteo, que luego quedó con ellos. Luego tienen la visión del varón macedonio. Estaban atravesando Frigia. Perdón, Frigia está ahí, ¿la veis? Sí. Y la provincia de Galacia. Fueron prohibidos por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Estas son provincias romanas que se están nombrando aquí. Asia, vemos en aquellos tiempos que Asia era una parte, nada más. Hoy en día decimos Asia y es todo un continente, pero en aquel entonces era nada más una parte de lo que hoy es Turquía. Llegaron a Misia, y Misia no está aquí. Misia es, os digo, si está arriba de Asia, está arriba ahí de Asia. Y de Misia intentaron ir a Bitinia. Y Bitinia es otra provincia. Así que descendiendo, pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y Troas sí que está ahí. ¿Vale? Vinimos, o sea, ya Lucas estaba con ellos. Y ahí recibió Pablo esa visión del varón macedonio que le rogaba: pasa a Macedonia y ayúdanos. Y ahí está Macedonia. En aquellos tiempos Grecia era Acaya y Macedonia era Macedonia, Más norte. era al norte. Entonces, ya pasan de Troas, dice, zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia. Samotracia es esa isla que hay ahí. Y al día siguiente a Neápolis. Ahí está Neápolis, en la costa. Y de ahí a Filipos. Y ellos más tarde recibieron la carta a los filipenses, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia. Y eso significa que era una ciudad bastante importante. Era una colonia, además. Entonces, aquí hay algo interesante. Ven en el lugar de oración a una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira. ¿Dónde está Tiatira? Acá en Asia. Está en Asia. Tiatira es una de las 7 ciudades en Apocalipsis. O sea, ella está bastante lejos de casa. Entonces seguimos. Son encarcelados. Sabemos toda esa historia.
Luego, versículo 40, entonces saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia. Parece que tenía casa propia, aunque posiblemente la alquilaba, no lo sabemos. Y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. A ver a dónde pasaron. Pasando por Anfípolis, ahí está. A Apolonia, ahí está. Llegaron a Tesalónica, ahí está. Es donde Milton, Portugal y su mujer fueron jubilados para aprender el griego. ¿Sabías eso? No. ¿Tú sabes quién es Milton, Portugal? Ah, vale, sí, lo conozco al padre. Que fundó la... Sí, Pablo Portugal, sus padres. Sí. Entonces él quería, ya había dejado la iglesia ahí, entonces él quería aprender el griego. Entonces él y su mujer fueron ahí a Tesalónica para aprender el griego. Y dice, prácticamente enseguida su mujer estaba hablando el griego. Porque ella salía a hacer compras y en los mercados y todo, pues Tiene que hablar. las mujeres tienen que hablar y todo. Y entonces le dio a él un poquito de envidia porque él estaba más bien en los libros intentando aprenderlo, estudiando los libros, y ella estaba al oído escuchando y aprendiendo. Y eso pasa muchas veces. Entonces, fue a la sinagoga. Vamos a ver, hay alboroto ahí. Y entonces los hermanos, en el versículo 10, los enviaron de noche a Berea. ¿Veis Berea ahí? Donde eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Que digan eso ya. Ya. Entonces los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios, entonces fueron ahí y alborotaron a las multitudes. Entonces Silas y Pablo se quedaron allí. Inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo hacia el mar. ¿Sí? Dime. Y Silas y Timoteo se quedaron ahí. Entonces los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas. ¿Veis dónde está Atenas? Tuvo que coger barco. Y entonces, mientras Pablo nos esperaba en Atenas, entonces ve el altar hecho al Dios no conocido. Y entonces predica su mensaje a los de Atenas. Ellos decían, bueno, vamos a escuchar a este palabrero, a ver qué cosa nueva tiene que decirnos. Muy bien, capítulo 18. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. No está muy lejos. Corinto. Halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto. ¿Veis dónde está el Ponto? Ahí en el Mar Negro, ahí arriba. Sí, él también está muy lejos de casa. Recién venido de Italia. Había estado en Italia con Cristina, su mujer. Y ahí está Roma, de Italia. Había estado en Roma porque como judío, pues Claudio les había echado a todos. Entonces,
Cuando Silas y Timoteo, versículo 5, vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación. Y entonces, todo ese jaleo, Galión era procónsul de Acaya, una posición muy importante en el gobierno. Entonces, vamos bajando. Versículo 18, Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, es una ciudad hermana de Corinto, y entonces ahí Pablo envió sus cartas a los corintios, a los corintios, debo decir. Llega a Éfeso, al otro lado del mar Egeo, y entra en la sinagoga, se despidió de ellos, dijo: yo tengo que ir a Jerusalén a guardar la fiesta ahí, y zarpó de Éfeso. 22, arribó a Cesarea de Éfeso. Estamos hablando de Cesarea Marítima. Y luego no trazaron bien la línea, pero sí debería ir a Cesarea Marítima. Luego descendió a Antioquía, o sea, subió ahí bastante arriba. Y veis aquí, aquí tenemos Tiro, aquí. O sea, Antioquía va a estar aquí bastante más arriba. O sea, desde Cesarea Marítima, que está por aquí, pues subieron aquí a Antioquía, desde Jerusalén. Y estamos cogiendo una idea de cómo se viajaban en aquellos tiempos. Yo he conocido a personas aquí en Elche que nunca han salido de Elche, especialmente hace años. Personas que nunca habían tenido el privilegio de aprender a leer y escribir y todo. Y yo he pasado toda la vida aquí en Elche. O a lo mejor habrán venido de alguna ciudad de Andalucía, pero de Andalucía aquí y ya está. Muchos así. Pero en la antigüedad se viajaba muchísimo. Entonces, empiezan su tercer viaje misionero. Subió para saludar a la iglesia, luego descendió a Antioquía y después de estar allí algún tiempo salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia. Y tenemos que ir al otro lado. ¿En qué capítulo estamos ahora? Estamos 18, vale, 23. Vale. 18, 23. Entonces salen de Antioquía, pasan por Filicia, Galacia, Frigia, confirmando a los discípulos, supuestamente en Listra, Iconio, etc. Entonces, llegó a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría. Egipto. Y Alejandría está en Egipto. Y lo tienen bastante al oeste, debe estar en lo que es la delta de Egipto, del río Nilo. Alejandría es parte de la delta de Alejandría. Así que él estaba muy fuera de casa también. Entonces, queriendo él pasar a Acaya,
desde Éfeso, estamos hablando de Apolos, los hermanos le animaron, etc. Entonces Pablo llega a Éfeso. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, que por supuesto forma parte de Acaya, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando ciertos discípulos. Bueno, tenemos esa historia. Vamos a ver dónde. Versículo 10. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, no en todo el continente de Asia, sino en esa provincia, oyeron la palabra de Dios. Vamos a ver. Todo esto fue notorio, versículo 17, a todos los que habitaban en Éfeso. Pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo, después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Enviando a Macedonia a 2 de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. Entonces tenemos el alboroto en Éfeso, con la gran diosa Diana. Vamos hacia abajo. Entonces, capítulo 20. Después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Después de recorrer aquellas regiones, exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia, o sea, a Acaya, ahí abajo, o sea, va subiendo, va arriba a Filipos, Anfípolis, Tesalónica, Berea, etc., y baja a Grecia. Después de haber estado allí 3 meses, siéndole puestas acechanzas por los judíos, iba a ir para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. Entonces por eso le vemos volviendo por sus pasos, dejando Acaya, Grecia, subiendo por Macedonia, y le acompañaron hasta Asia, Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica. Me pregunto si había un primero en Tesalónica. Gayo de Derbe y Timoteo, que era también de Derbe y Listra, por esa zona, y de Asia, Tíquico y Trófimo. Es interesante cómo Lucas nos da todos estos detalles. Yo lo encuentro fascinante. Y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos. Y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. Y ahí, pues, Pablo habló desde la medianoche hasta el alba, y el pobre Eutico, pues, cayó de la ventana, rendido de sueño, y Pablo le levantó de los muertos. Entonces, 13, viaje de Troas a Mileto. Nosotros, adelantándonos a embarcarnos, navegamos a Asón. Aquí en el mapa es Asos.